Durante siglos, las costas septentrionales de Europa mantuvieron oculta la historia de un pueblo marítimo. A comienzos del siglo XX, arqueólogos desenterraron en Noruega el barco de Oseberg, revelando detalles de la vida cotidiana y de audaces travesías. Estos nórdicos, más tarde llamados vikingos, eran hábiles constructores de embarcaciones que se aventuraban por mares bravíos no solo para saquear, sino también para comerciar y explorar. Los relatos antiguos solían presentarlos como invasores feroces. Sin embargo, hallazgos modernos muestran que respetaban leyes complejas, practicaban ceremonias religiosas elaboradas y dejaron un rico legado artístico. Esta es la historia de la era vikinga, una época que cambió para siempre el destino de Europa. Al despuntar el siglo VIII, una transformación silenciosa se propagaba por Europa occidental. Los reinos consolidaban sus fronteras, las iglesias acumulaban riquezas y las comunidades monásticas prosperaban confiadas en que la protección divina bastaba contra las amenazas terrenales. Pocos en aquellos monasterios o cortes reales prestaban atención al lejano norte, donde el mar recortaba costas dentadas en Escandinavia y separaba aldeas remotas como si pertenecieran a otro reino por completo. Sin embargo, más allá de aquellas olas septentrionales, existía una cultura al borde del descubrimiento, un pueblo que pronto zarparía bajo el estandarte del pillaje o el comercio y cambiaría el rumbo de Europa, los vikingos. En aquel momento, la propia Europa era un mosaico de poderes rivales. En la región antaño dominada por los romanos, una nueva dinastía, los carolingios, se alzó bajo Carlos Martel y más tarde su nieto Carlomagno. Su imperio extendía su influencia por la actual Francia, Alemania y más allá, unido por el alcance creciente de la Iglesia cristiana. A medida que los monasterios obtenían riqueza de donaciones piadosas, se convertían también en guardianes de la erudición, preservando textos en silenciosos scriptoria. La mayoría de estos centros eclesiásticos se alzaba junto a costas o ríos, rara vez reforzados por murallas o guarniciones. Atraían peregrinos, eruditos y clérigos itinerantes, pero casi nunca soldados. Pocos gobernantes veían la necesidad de fortificar en exceso aquellos recintos sagrados. Al otro lado del canal, Inglaterra estaba lejos de la unidad. Reinos como Northumbria, Mercia y Wessex competían por la supremacía. Las familias aristocráticas utilizaban alianzas, lazos matrimoniales o batallas para inclinar el equilibrio de poder. La cristiandad prosperaba allí también, impulsada por reyes que levantaban iglesias y monasterios o acogían misioneros extranjeros. Y, sin embargo, con aquellos reinos centrados en la política continental o en rivalidades locales, cierta fragilidad envolvía sus costas. El mar de Irlanda, mientras tanto, bañaba orillas salpicadas de monasterios en Irlanda que ostentaban un inmenso talento artístico, evidente en los manuscritos iluminados por los cuales se hicieron legendarios. Pero esos lugares aislados también albergaban tesoros sin resguardo. En todo este tapiz de la Europa cristiana, desde el Imperio Franco hasta las tierras gaélicas, imperaba una sensación de seguridad relativa. Las amenazas terrestres habían modelado la mayoría de las defensas y los ataques navales eran casi desconocidos en estas latitudes. Escandinavia se hallaba en el extremo septentrional de todo ello, más allá de los principales corredores de influencia cristiana. Aunque no estaba aislada del comercio, los mercaderes escandinavos ya intercambiaban pieles y ámbar con comerciantes bálticos y frisones. Este pueblo marítimo seguía adorando a sus propios dioses y acatando leyes locales. No poseían grandes catedrales ni capitales extensas como las que surgían en las tierras francas. En lugar de ello, el poder residía en pequeños núcleos. Reyesuelos o caudillos supervisaban comunidades basadas en clanes, cada una con sus alianzas y querellas.
Los recursos estaban ligados a un entorno duro. En muchas zonas la tierra cultivable era escasa y la pesca o la construcción naval sustituían a la amplia agricultura que prosperaba al sur del Báltico. La identidad cultural giraba en torno al parentesco, la tradición oral y una veneración compartida por dioses como Thor u Odín. Ningún cronista de las cortes europeas se percató de que aquellos clanes distantes poseían una ventaja clave oculta en sus cobertizos: naves capaces de cruzar mares abiertos más rápido que cualquier embarcación conocida por sus vecinos. Armados con esa movilidad, esos navegantes del norte aparecerían pronto donde ningún ejército era esperado, en los umbrales de monasterios desprevenidos. La prosperidad y la fragilidad política de la Europa cristiana eran, en efecto, una invitación. Hacia finales del siglo VIII se gestaba una tormenta perfecta dispuesta a fusionar la pericia marítima escandinava con el descubrimiento repentino de riquezas fáciles en el extranjero. Cuando las primeras velas vikingas se divisaron en el horizonte, el impacto resultó rápido y sorprendente. Por remotos que estuviesen, los pueblos nórdicos habían perfeccionado en silencio el arte de la navegación y forjado los lazos sociales que los impulsarían a buscar riquezas en otras partes. Lo que parecía una tierra periférica de caudillos paganos pronto moldearía los destinos de reyes, clérigos y gente común por igual. Cuando los vientos cambiaron en los mares del norte y los rumores de botín regresaron a casa, ciertos hombres de Escandinavia aprovecharon el momento. Eran hijos de labradores, marineros experimentados o quizá parientes menores de reyesuelos, personas inquietas por la aventura y las riquezas más allá de sus fiordos aislados. Al principio no se daban un nombre especial. Algunos describían el hecho de irse de vikingo como partir al otro lado del mar en busca de ganancias, ya fuese mediante el comercio o el pillaje. Con el tiempo, los forasteros los llamaron sencillamente vikingos, un término que perduró mucho después de que el último saqueador colgase sus armas. Sus patrias se extendían por Dinamarca, Noruega y Suecia, regiones unidas por una lengua germánica del norte compartida pero moldeadas por paisajes diversos. En Noruega, las estrechas granjas costeras se aferraban a montañas escarpadas, lo que obligaba a muchos a depender del mar. Las tierras bajas danesas resultaban más aptas para cultivos y ganado y fomentaban asentamientos más densos. Suecia contaba con extensos bosques y numerosos lagos, lo que impulsaba rutas comerciales tierra adentro y a lo largo del Báltico. Esta variedad geográfica influyó en todos los aspectos de la vida. Los noruegos se convirtieron en navegantes expertos entre incontables ensenadas, mientras los daneses se centraron en la tierra de labor y en travesías marítimas rápidas hacia Inglaterra o la costa frisona. Los suecos miraron al oriente y forjaron contactos que acabarían alcanzando los grandes ríos de la actual Rusia. El poder en cada región residía en caudillos locales, conocidos como jarls, y en reyesuelos cuya autoridad dependía de la lealtad de bandas guerreras y redes de clanes. En el plano social, los agricultores libres, los carls, formaban la columna vertebral de las comunidades nórdicas. Trabajaban la tierra, participaban en las asambleas locales y acudían al llamado cuando los jefes necesitaban partidarios armados. Por debajo de ellos estaban los thralls, personas esclavizadas con escasos derechos que realizaban trabajos manuales. Sin embargo, incluso dentro de esta jerarquía, el Thing, una asamblea comunitaria, otorgaba cierto equilibrio. Era el lugar donde las disputas se resolvían en público, las leyes se proclamaban y se alcanzaba un consenso local sobre asuntos graves. Aunque los jarls podían dominar, un caudillo que ignorase la voluntad del Thing arriesgaba rebelión o asesinato a manos de vecinos cuya noción de honor toleraba poco la tiranía.
En algunas partes de Escandinavia, estas asambleas adoptaron una estructura más amplia y formal. En Noruega, por ejemplo, reuniones regionales como el Gulating y el Frostating unificaron varios distritos bajo marcos legales comunes. Estos órganos supervisaban disputas jurídicas, codificaban leyes y daban a los propietarios libres voz en el gobierno. Aunque no todas las regiones nórdicas contaban con asambleas tan extensas, el principio de la decisión comunal estaba profundamente arraigado en la cultura vikinga. Este enfoque de gobernanza compartida contrastaba con los sistemas feudales más rígidos de la Europa medieval y subrayaba la fuerte autonomía que influiría en las actividades vikingas dentro y fuera de casa. El honor, en efecto, era la moneda del valor de un hombre. Relatos de valentía en el campo de batalla o de travesías ingeniosas se difundían velozmente mediante poesía y saga, y un caudillo que triunfaba en el extranjero regresaba no solo cargado de tesoros, sino coronado con nuevo prestigio. Esta atmósfera de rivalidad y afán de fama explica por qué los guerreros nórdicos podían jugarse la vida en alta mar. Muchos nunca abandonaron la tierra donde nacieron, pero para quienes soñaban con la gloria o necesitaban una fortuna para ganar influencia, saquear o comerciar en el extranjero ofrecía un camino tentador. Así preparaban sus esbeltos barcos de madera de escaso calado, naves lo bastante rápidas para dejar atrás las defensas locales y suficientemente sólidas para sobrevivir las travesías oceánicas. Entre estos guerreros, ciertas figuras se volvieron legendarias gracias a las sagas. Los berserkers, conocidos en nórdico antiguo como berserkir. Se decía que combatían sumidos en una furia de batalla llamada berserksgangr. Se lanzaban a la lucha con una ferocidad que parecía sobrenatural. Las versiones difieren sobre cómo la alcanzaban. Algunas sugieren sustancias alucinógenas, como ciertos hongos. Otras señalan rituales o un condicionamiento psicológico que canalizaba el poder de Odín. Fuera cual fuese su origen, esa frenesí hacía de los berserkers adversarios temibles e impredecibles, asegurándoles un lugar en el imaginario vikingo. Son una muestra viva de cómo la búsqueda nórdica de honor y renombre podía moldear la conducta en combate. Pero estas gentes eran algo más que aventureras. Su vida cotidiana revelaba una artesanía refinada. Los herreros de pequeñas aldeas forjaban el hierro en armas y herramientas valoradas lejos de Escandinavia. Carpinteros construían y decoraban las casas y los barcos largos que llevarían el nombre nórdico a la leyenda. Ámbar, pieles y cueros se trocaban por plata extranjera o lujos, enlazándolos con mercados distantes. Arqueólogos han desenterrado monedas árabes en suelos suecos, prueba adicional de que incluso antes de las incursiones clásicas de la era vikinga, los escandinavos ya habían empezado a salir de sus costas para intercambiar mercancías. Lejos del estereotipo posterior de merodeadores descuidados, los vikingos solían cuidar su apariencia. Las excavaciones revelan objetos de aseo de hueso y asta, peines, pinzas, cucharillas para los oídos e incluso palillos dentales. Todo ello indica que la higiene personal formaba parte de la vida diaria. Monjes que recibieron visitantes nórdicos a veces notaron cuán meticulosamente aquellos guerreros paganos se bañaban y arreglaban, sorprendiendo a contemporáneos cristianos que los imaginaban como bárbaros desaliñados. Esta paradoja de asaltante feroz y pulcro cuidador de su aspecto apunta a la complejidad de la sociedad vikinga, donde el valor marcial coexistía con un respeto por el orden y la presentación personal. Detrás de esta vitalidad exterior había un rico entramado espiritual. Adoraban a dioses que personificaban tanto la dureza como la generosidad de la vida. Odín, el vagabundo tuerto que perseguía el conocimiento a cualquier precio. Thor, portador del trueno cuya masa protegía a la comunidad. Freya, guardiana del amor y la fertilidad. Los rituales se entretejían con el calendario, vinculados a la siembra y la cosecha o a grandes reuniones en las que se ofrecían sacrificios. Algunos relatos describen procesiones solemnes que culminaban en santuarios de madera.
Otros mencionan banquetes que reunían a las familias bajo un mismo techo. Caudillos o sacerdotes llamados Godi conducían los ritos colectivos, mientras adivinas conocidas como Velur interpretaban presagios y lanzaban predicciones. Esta identidad religiosa profundamente arraigada chocaría más tarde con el cristianismo, pero en el siglo VIII la fe pagana se mantenía como pilar central de la cohesión social. Las mujeres en la sociedad nórdica administraban con frecuencia granjas o fincas, sobre todo si sus maridos o padres se embarcaban en expediciones. Los códigos legales de diversas regiones les concedían el derecho a divorciarse, poseer propiedades o heredar, aunque estos derechos variaban según la costumbre local y la época. Entierros poco comunes sugieren que algunas mujeres pudieron incluso desempeñar papeles guerreros, aunque la naturaleza de estos hallazgos sigue siendo muy debatida. En cualquier caso, las mujeres estaban lejos de ser figuras pasivas. A menudo asumían la dirección de los asuntos familiares y ejercían astucia política, mientras los hombres buscaban fortunas en el extranjero. La investigación genética moderna ha desafiado más aún suposiciones de larga data sobre los patrones migratorios vikingos. Estudios de asentamientos tempranos, especialmente en Islandia y las Islas Orcadas, indican que las mujeres viajaron en mayor número de lo que antes se creía, lo que sugiere que esas exploraciones y colonias no fueron empresas exclusivamente masculinas. En ocasiones, las mujeres pudieron acompañar a parientes varones o esposos, aprovechando la oportunidad de fundar nuevos hogares en tierras distantes. Otras quizás se unieran a las expediciones para escapar de condiciones restrictivas en su patria o para beneficiarse de leyes que les otorgaban derechos de herencia y libertades personales poco comunes en buena parte de la Europa medieval. Tal evidencia dibuja un cuadro más matizado de la expansión vikinga, en la que familias, además de guerreros, tejieron el tapiz cultural de los nuevos territorios. Muchos forasteros apenas vislumbraban esta complejidad. Para los monjes y habitantes de las costas que pronto sufrirían el choque de los saqueadores, los vikingos parecían una amenaza repentina llegada de aguas desconocidas. Mas, desde la perspectiva nórdica, el impulso hacia el exterior era una extensión natural de habilidades ya perfeccionadas en casa. Una oportunidad para adquirir riqueza, prestigio e influencia en un escenario mucho mayor que sus gélidas orillas. Hacia finales del siglo VIII, cuando las luchas internas y la escasez de tierras se sumaron al atractivo de las riquezas foráneas, el empuje nórdico se volvió irresistible. Ya no permanecerían como comunidades dispersas que comerciaban en pequeños puertos. Sus barcos largos, impulsados por hombres hambrientos de oro y gloria, y en ocasiones dirigidos al combate por temibles berserkers, pronto redibujarían el mapa de la Europa medieval, sorprendiendo a reinos enteros que nunca antes habían enfrentado enemigos tan veloces y móviles. A finales del siglo VIII, rumores dispersos en las costas escandinavas hablaban de incursiones más lejanas, breves salidas a territorios frisones o bálticos que ponían a prueba tanto el valor como la astucia de los marinos nórdicos. Estas primeras expediciones eran reducidas, impulsadas por unos pocos caudillos que se encontraban acorralados entre rivales locales y la limitada tierra de cultivo de su patria. Un hijo menor de un jarl, excluido de la herencia, podía reunir a un puñado de compañeros y atacar un asentamiento desprotegido al otro lado del mar, regresando con plata o ganado. Un botín así podía realzar su posición en casa.
alimentar su ambición personal y avivar la curiosidad de quienes comprendían que aquellas aguas inciertas acaso fueran menos obstáculo de lo que habían creído. Más al sur, en los dominios de los francos y de los anglosajones, pocos gobernantes disponían de una marina o siquiera de la mentalidad para vigilar amenazas surgidas del mar abierto. Al fin y al cabo, la última gran potencia marítima de la región había sido Roma, siglos atrás, y ningún torreón costero custodiaba los accesos a las ciudades o monasterios cristianos. Aunque alusiones ocasionales a naves paganas aparecieron en algunos cronicones, aquellas referencias despertaron escasa atención. La mayor parte de los líderes francos o anglosajones afrontaba preocupaciones más urgentes: guerras locales, disputas sucesorias o alianzas frágiles que se soldaban y rompían con rapidez. Sus miradas se dirigían tierra adentro, sin saber que pequeñas flotas de ágiles barcos largos exploraban más allá de las aguas someras de Escandinavia. Dentro de las patrias nórdicas, la confluencia de diversas presiones empujaba a la gente hacia el mar. La población crecía en ciertos distritos, sobre todo en las fértiles comarcas de Dinamarca, pero el número de explotaciones independientes era limitado. Hijos más jóvenes o menos favorecidos podían decidir hacer las maletas y marcharse. Algunos caudillos, frustrados por luchas de poder locales, aceptaban el exilio en lugar de someterse a un rey emergente, y llevaban a sus leales guerreros hacia nuevas fronteras. Para unos pocos, la idea de labrarse fortuna en el extranjero parecía no solo posible, sino destino mismo. Las islas Órcadas y Shetland, al norte de las islas británicas, se convirtieron en escalas para quienes desafiaban los mares exteriores. La evidencia sugiere que los nórdicos se asentaban en partes de esos archipiélagos incluso antes de que comenzaran los saqueos a gran escala. Entretanto, corrían historias sobre rutas navegables a través de mares azotados por tormentas que podían conducir a riquezas desprotegidas en las tierras del sur. En el centro de estas ambiciones estaba la evolución de la construcción naval nórdica. Los carpinteros de barcos en aldeas danesas y noruegas perfeccionaron la técnica del casco trincado, superponiendo las tablas para que las naves flexionaran sobre las olas sin perder estanqueidad. Guerreros que habían crecido pescando y navegando por fiordos se adaptaron de forma natural a los viajes de mar abierto. Capitanes exploradores probaron nuevos diseños de velas, aprendiendo a ceñir contra el viento y a remar con rapidez si la brisa fallaba. Al comenzar la década de los 790, pequeñas flotas nórdicas podían cruzar con rapidez el Mar del Norte, una ventaja que las fuerzas continentales apenas comprendían y mucho menos igualaban. No obstante, no eran solo los métodos de construcción los que otorgaban a los vikingos su superioridad. Diferentes clases de barcos, cada una adecuada a propósitos específicos, ampliaban los horizontes de los navegantes escandinavos. El ancho Narr, por ejemplo, era ante todo un navío mercante, construido para transportar carga, como madera, lana, hierro o ganado, a través de extensas superficies oceánicas con una estabilidad que los diseños más esbeltos no poseían. En contraste, los buques de guerra adoptaban formas más estrechas, como la Snecgia, muy maniobrable e ideal para golpes rápidos en costas extranjeras. El término Drakkar, aunque popular en la cultura contemporánea para cualquier nave vikinga de guerra, aparece en las fuentes históricas más como un nombre poético o literario. Estas embarcaciones largas y gráciles, a veces adornadas con proas esculpidas, resultaban esenciales para incursiones veloces, tanto si los vikingos necesitaban transportar mercancías como lanzar un ataque sorpresa. Disponer de varios tipos de barco les proporcionaba una versatilidad que muchas culturas vecinas envidiaban. Un puñado de cortes reales pudo haber oído rumores de problemas. Relatos aislados de mediados y finales del siglo VIII describen saqueos en la costa frisona y otros focos comerciales, pero fueron tan esporádicos que pocos prestaron atención.
Sin embargo, desde el norte crecía la impaciencia, alimentada por rivalidades de clanes, sed de renombre y el convencimiento de que más allá del horizonte existían comunidades ricas protegidas solo por la fe. En una época en la que un grupo de hombres de armas podía arribar, saquear una aldea y regresar al mar abierto antes de que se reuniera la milicia local, aquella era una oportunidad demasiado tentadora para ignorarla. Mientras los siglos 7 y 8 llegaban a su ocaso, esos aventureros, agricultores y exiliados nórdicos se preparaban para darse a conocer a la Europa cristiana. No comunicaron su propósito mediante tratados solemnes ni declaraciones de guerra. En cambio, llegarían en un súbito torbellino de velas, acero y sorpresa, atacando enclaves sagrados de formas apenas imaginadas por los pacíficos escribas que recogían los anales europeos. Cuando ese momento llegó en Lindisfarne, en el año 793, el mundo cristiano aprendió por fin cuán formidables podían ser los señores del Mar del Norte. Un viento suave se deslizaba sobre la costa de Northumbria en un día que debía de parecer ordinario a los monjes que vivían en la isla de Lindisfarne. Al amanecer, quizás se levantaban para orar o para cuidar los manuscritos de su scriptorium. Desde hacía mucho tiempo, Lindisfarne era un faro espiritual en el extremo norte de Inglaterra, célebre por producir evangelios iluminados y por ofrecer un santuario de aprendizaje. Sus fieles suponían que un lugar sagrado, tan remoto y venerado, permanecería ajeno a la violencia del mundo. Esa ilusión se quebró en el instante en que las naves nórdicas emergieron de la bruma de la madrugada. Con vigorosos golpes de remo, hombres armados saltaron a tierra, hombres que no compartían la convicción de que las iglesias estuvieran fuera del alcance de un ataque. En cuestión de minutos arrasaron los edificios, se apoderaron de adornos de oro y plata, saquearon reliquias y capturaron o mataron a cualquiera que se interpusiera. Los gritos de alarma de los monjes se ahogaron pronto bajo los alaridos vikingos y el estrépito de las armas. Para los saqueadores nórdicos, Lindisfarne era justo lo que buscaban: un depósito de riquezas sin defensa, donde los manuscritos encuadernados en cubiertas preciosas y los vasos litúrgicos labrados con esmero podrían alcanzar una fortuna al regresar a casa. No tardó en correr la voz. Cronistas monásticos, conmovidos hasta la médula, describieron el asalto como si las mismas puertas del infierno se hubieran abierto sobre su isla. Uno escribió acerca de hombres paganos cuya crueldad repentina desafiaba todo sentido del orden moral. Alcuino de York, un erudito que residía en el extranjero dentro del imperio de Carlomagno, escribió cartas angustiadas preguntando cómo podía haber caído semejante mal sobre un santuario cristiano. Para muchos, la incursión parecía menos un simple acto de piratería y más un presagio divino, un castigo por el pecado humano o un oscuro heraldo de futuras contiendas. Desde la perspectiva nórdica, el exitoso saqueo de Lindisfarne demostraba que incluso el corazón espiritual de un reino quedaba vulnerable si ningún ejército acudía a defenderlo. Ese triunfo inmediato colmó el pecho de los asaltantes con botín y su reputación con gloria. Aunque sus efectivos eran modestos, llevaron a casa un relato poderoso. Al otro lado del mar, monasterios repletos de oro y tesoros sagrados aguardaban sin defensa. En ese sentido, Lindisfarne actuó como una bengala para otros caudillos deseosos de reclamar su parte en tierras distantes. Para Europa, Lindisfarne inauguró un nuevo tipo de temor. Donde antes se esperaban sobre todo amenazas a caballo, llegadas por tierra, ahora el enemigo venía por el agua con tal rapidez que las fuerzas locales no tenían tiempo de reunirse. Las defensas costeras eran casi inexistentes y las ciudades y sobre todo los monasterios quedaban peligrosamente expuestos.
A lo largo de los meses y los años posteriores a 793, los dirigentes de toda Inglaterra y de los territorios francos se apresuraron a comprender la magnitud de la amenaza. Algunos construyeron fortificaciones cerca de ríos y estuarios, mientras que otros intentaron alianzas u ofrecieron sobornos. Sin embargo, incluso cuando empezaban a reaccionar, la estrategia nórdica ya estaba evolucionando. Al internarse cada temporada en puertos distintos y elegir los objetivos que parecían más fáciles de explotar, los asaltantes mantenían desorientados a sus enemigos. Lindisfarne, entonces, fue más que un asalto brutal contra un monasterio pacífico. Fue la escena inicial de una saga que pondría a prueba a los reinos de Europa y sembraría el miedo a lo largo de cada costa. No mucho después del Lindisfarne, regresaron naves con guerreros nórdicos y fijaron como objetivo otros monasterios costeros y asentamientos de las islas británicas. Su estilo de guerra resultaba desconcertante. Las incursiones llegaban en pequeñas flotas, a veces un puñado de barcos, otras veces más. Golpeaban con rapidez, saqueaban y se retiraban antes de que cualquier aldormán local pudiera reunir una fuerza defensiva. Estos ataques veloces se asemejaban al flujo y reflujo de la marea, dejando a las comunidades maltrechas e inseguras ante el próximo desembarco. En los diarios de los líderes eclesiásticos, los asaltantes aparecían como una amenaza casi fantasmal. Surgían en el horizonte, destruían cuanto podían y se desvanecían con el viento. A medida que corrían las noticias de estos éxitos, surgieron nuevos líderes dispuestos a organizar expediciones mayores. Mientras ciertos caudillos seguían saqueando en grupos pequeños, otros pusieron a prueba la idea de permanecer más tiempo, incluso pasar el invierno en costas extranjeras. Los campamentos invernales permitían a los asaltantes recabar información sobre objetivos futuros, sembrar alianzas con descontentos locales y aprovechar recursos que les faltaban en su patria. Para los nórdicos que ansiaban no solo botín sino tierra y poder, aquel era un paso natural. En poco tiempo, algunos de esos campamentos se transformaron en asentamientos más permanentes. En Irlanda, por ejemplo, grupos nórdicos levantaron bases fortificadas que acabarían convirtiéndose en el cimiento de poblaciones como Dublín, un puerto que pronto resultó fundamental para el comercio y en ocasiones una plataforma de lanzamiento para nuevas incursiones. Las tierras continentales bajo el dominio carolingio también sintieron la punzada de la ambición nórdica. Los anales francos, compilados por historiadores de corte al servicio de los sucesores de Carlomagno, empezaron a mencionar con alarma estos ataques septentrionales. El cronista Inhardo comentó la crueldad de los hombres del norte, subrayando tanto el carácter imprevisto de las incursiones como su efecto devastador sobre comunidades costeras antes apacibles. Los emperadores francos se afanaban en fortificar los accesos fluviales, pero los barcos de poco calado de los vikingos podían deslizarse más allá de defensas pesadas o simplemente tocar tierra en una orilla desguarnecida. Cada éxito engendraba más audacia. Una iglesia saqueada en una estación a veces era atacada de nuevo unos años más tarde si había recuperado su riqueza. En medio del caos creciente, el prestigio vikingo se disparaba entre los clanes de la patria. Un jarl que regresaba con plata extranjera podía recompensar a sus guerreros, ofrecer grandes banquetes y afianzar su estatus. Las historias de estas hazañas se difundían por las asambleas locales, atrayendo a nuevos reclutas. Para los jóvenes agricultores nórdicos que afrontaban cosechas exiguas en un suelo pedregoso, la posibilidad de integrarse en una partida de guerra en busca de botín rápido se volvía una alternativa seductora. Aunque el mundo cristiano condenaba a estos hombres como piratas, los propios vikingos valoraban la audacia y la destreza marítima. Sus líderes veían las incursiones como un medio para la riqueza, no necesariamente como una guerra santa,
aunque los eclesiásticos, al interpretar las escrituras, consideraban a los atacantes plagas paganas, una aflicción ajena a la gracia de Dios. A comienzos del siglo IX, las incursiones costeras eran habituales en zonas de Inglaterra, Irlanda y las tierras francas. Algunos gobernantes pagaban tributos o rescates para mantener alejados a los vikingos, solo para descubrir que aquella riqueza solía traer más naves. Otros intentaron aliarse con un caudillo para combatir a otro, sembrando sin querer una influencia nórdica más profunda en la política local. Los saqueadores vikingos se familiarizaban con las rivalidades regionales y en ocasiones enfrentaban a un reino contra otro para obtener mejores condiciones de asentamiento o una infiltración más honda. En algunos monasterios, los monjes se aferraban a las reliquias y buscaban refugio tierra adentro, mientras los escribas redactaban lamentos por un mundo puesto patas arriba. El escenario estaba preparado para convulsiones aún mayores. A medida que avanzaba el siglo IX, las partidas errantes se unirían en ejércitos formidables, ya no conformes con saqueos esporádicos, sino decididos a conquistar regiones enteras. Ningún rincón de las islas británicas, ni en verdad de la costa atlántica, quedaría intacto. Ante estas nuevas amenazas, los reinos cristianos se hallaban en una posición precaria, obligados a adaptar sus defensas o arriesgarse a la extinción. Las primeras oleadas de actividad vikinga habían demostrado que pequeñas flotas veloces podían sembrar el caos. La siguiente fase traería algo incluso más inquietante: invasiones a gran escala, ocupaciones durante todo el año y la fundación de bastiones nórdicos tierra adentro. Una transformación que alteraría de manera permanente el mapa político de Europa. A mediados del siglo IX, las incursiones vikingas en Inglaterra habían pasado de escaramuzas esporádicas a una escalada constante. Algunos caudillos nórdicos empezaron a ver una oportunidad no solo de saqueo, sino de conquista territorial. Un punto de inflexión llegó en 865, cuando una coalición de fuerzas vikingas desembarcó en las costas de Anglia Oriental. Los cronistas la describieron como una hueste inusualmente grande, la que los anales anglosajones llamarían el Gran Ejército Pagano, comandado por figuras cuyos nombres perduran en la leyenda, como Ivar sin Huesos, Uva y Halfdan. Este ejército compartía el propósito de establecer un dominio firme en los reinos anglosajones, en lugar de limitarse a arrebatar botín y volver a casa. El desembarco inicial tomó desprevenido al rey de Anglia Oriental. Ante una horda abrumadora, pagó la paz entregando víveres y caballos a los invasores, con la esperanza de desviarlos a otra parte. Ya montados en corceles ingleses, los vikingos giraron hacia el norte y con rapidez tomaron la ciudad de York en 866, derrocando a los gobernantes de Northumbria, enfrascados entonces en sus propias luchas de poder. La captura de York, un importante centro eclesiástico y próspero emporio, envió una señal clara de que aquellos vikingos pretendían quedarse. En los años siguientes, sus ejércitos avanzaron con método por las tierras medias, enfrentándose a los reinos de Mercia y Anglia Oriental en una campaña que redibujaría el mapa político de Inglaterra. Abundaban las leyendas sobre el liderazgo del gran ejército pagano, en especial la figura misteriosa de Ivar sin Huesos. Queda debate sobre si su sobrenombre aludía a una discapacidad física o sugería una flexibilidad extraordinaria en combate. Los cronistas lo pintaron como un estratega astuto y despiadado, capaz de coaccionar a los gobernantes locales o emplear una fuerza brutal. A su lado estaban Uva y Halfdan, reputados hijos del célebre Ragnar Lodbrok. Estos hombres inspiraban temor y lealtad en sus bandas de guerra, forjando una alianza de combatientes nórdicos de Dinamarca, Noruega y posiblemente de las islas con asentamientos noruegos en Escocia e Irlanda. Su unidad los elevó por encima de las partidas de saqueo más pequeñas que antes barrían las costas.
Para 869, Anglia Oriental cayó en sus manos. El rey Edmundo, que se resistió a las exigencias vikingas de tributo, sufrió una muerte de mártir que los relatos posteriores describen con detalles sombríos. Los vikingos se internaron entonces más profundamente en territorio merciano, pasando el invierno de forma estratégica en lugares como Nottingham y Repton. Los documentos eclesiásticos registran cómo comunidades enteras temían o huían ante la hueste en avance, abandonando tierras que después serían reclamadas por colonos nórdicos. Surgieron indicios de ocupación permanente cuando los vikingos ocuparon monasterios, convirtiéndolos en campamentos militares. En Repton, la arqueología ha sacado a la luz un entierro colectivo vinculado a estos acontecimientos, un recordatorio inquietante de cuán devastadora resultó la ocupación para las poblaciones locales. 874, el rey de Mercia fue obligado al exilio. Poco después, el gran ejército pagano volvió su mirada hacia Wessex, gobernado entonces por el rey Alfredo. Inicialmente eclipsado por parientes más poderosos, Alfredo emergió como uno de los últimos defensores viables de la independencia anglosajona. Se encontró casi siempre a la defensiva, esforzándose por preservar el territorio de Wessex y forjando alianzas con los ealdormen locales para resistir el avance nórdico. Retirado en un momento dado a los pantanos de Somerset, Alfredo organizó una campaña de guerrillas desde los humedales de Athelney. Los nórdicos, formidables en la batalla campal, encontraron difíciles de recorrer aquellas llanuras cenagosas, lo que dio a Alfredo un respiro para reagruparse y planificar un contraataque. La confrontación decisiva llegó en 878 en la batalla de Edington. Las fuerzas de Alfredo derrotaron a un ejército vikingo liderado por Guthrum, uno de los reyes nórdicos que había pasado a comandar parte del gran ejército pagano. En vez de aniquilar a los invasores, Alfredo cerró un tratado pragmático. Guthrum aceptó el bautismo, lo que significó un cambio ceremonial hacia la alianza cristiana. A cambio, los nórdicos conservarían el control de una amplia franja del este de Inglaterra. Esa región pronto pasó a conocerse como el Danelaw, donde prevalecían las leyes y costumbres de los colonos daneses en lugar de las de Wessex. York, renombrada Jorvik, se convirtió en una capital nórdica vital, y otras ciudades del este quedaron bajo gobierno vikingo. El habla nórdica, la ley nórdica y nuevos patrones de tenencia de la tierra echaron raíces, mezclándose con las costumbres anglosajonas para producir una combinación cultural singular que perduró durante generaciones. Uno de los signos más duraderos de esta fusión se ve aún en los mapas modernos del norte y el este de Inglaterra. Muchos topónimos en el antiguo Danelaw contienen sufijos del viejo nórdico como By, como en Derby, Whitby, o Thorpe, como en Scunthorpe, reflejo de la huella lingüística que los colonos nórdicos dejaron. El elemento By derivaba de la voz nórdica antigua para designar una granja o aldea, mientras Thorpe se refería a un asentamiento periférico. Más allá de los nombres del lugar, la lengua inglesa absorbió infinidad de vocablos de origen nórdico, incluidos términos cotidianos como sky, skirt, egg y anger. Con el tiempo, estos préstamos remodelaron el léxico del inglés medio, enriqueciendo la lengua de un modo que la distanció de otras lenguas germánicas. Mucho después de que los ejércitos vikingos se retiraran, su legado lingüístico persistió, en el habla de las poblaciones locales y en los letreros que salpican el campo. Aunque el gran ejército pagano no conquistó toda Inglaterra, reconfiguró drásticamente el panorama político de la isla. El reino anglosajón, antaño dividido entre varios reinos, se cohesionó en torno a Wessex bajo el liderazgo de Alfredo. En el este, el Danelaw se convirtió en un bastión nórdico con sus propios condes y códigos legales. Esta partición alimentaría guerras y tratados durante décadas, moldeando el futuro de Inglaterra. Para los vikingos, el éxito del gran ejército pagano subrayó hasta dónde podían llevar sus ambiciones.
habían pasado de saquear monasterios a construir nuevas sociedades sobre territorios conquistados, demostrando que su influencia podía ser tan perdurable como temible. Mientras los vikingos afianzaban posiciones en Inglaterra, otros aventureros nórdicos centraron su atención en Irlanda, una tierra salpicada de monasterios y gobernada por un mosaico cambiante de reyesuelos locales. Las primeras incursiones en las costas irlandesas habían comenzado antes del Lindisfarne, pero hacia mediados del siglo IX, algunas partidas nórdicas decidieron quedarse, estableciendo campamentos fortificados llamados Longforts. Uno de los primeros enclaves relevantes surgió en Dublín alrededor de 841 y evolucionó con rapidez hasta convertirse en un asentamiento bullicioso gracias a su puerto de aguas profundas y a su ubicación estratégica. A medida que llegaban más capitanes nórdicos, Dublín se transformó en un imán para el comercio de esclavos, plata y artículos de lujo. Los líderes vikingos acuñaban sus propias monedas, a menudo inspiradas en divisas extranjeras, y forjaban alianzas o rivalidades con caudillos gaélicos. Con el tiempo, los matrimonios mixtos dieron lugar a una cultura noruego-gaélica visible en el arte, los nombres personales e incluso el diseño de las armas. Desde Dublín, los gobernantes nórdicos extendieron su influencia tierra adentro, saqueando centros monásticos o pactando con reyes irlandeses deseosos de debilitar a sus rivales. En ocasiones, aquellos vikingos se repartían pequeños reinos o apoyaban a facciones gaélicas a cambio de tributos. La interacción entre reyes irlandeses enfrentados y caudillos nórdicos oportunistas propiciaba alianzas cambiantes, en las que traición y lealtad dependían del beneficio inmediato. Aún así, los anales irlandeses muestran que el comercio y la vida urbana prosperaron en los bastiones vikingos, que introdujeron nuevos diseños navales, artesanías y vínculos comerciales con regiones muy lejanas. Dublín, Limerick, Cork y Waterford deben su desarrollo a la actividad nórdica de aquella época. Los irlandeses no permanecieron ociosos. Algunos se alzaron para frenar el avance nórdico, formando coaliciones para sitiar o recuperar enclaves importantes. Los relatos bélicos de los siglos IX y X describen conflictos repetidos entre fuerzas dirigidas por vikingos y reinos gaélicos, hasta desembocar en figuras legendarias como Brian Boru, quien afirmó haber quebrado el poder nórdico en la batalla de Clontarf. En 1014, aunque ese acontecimiento ocurrió después del auge de los asentamientos vikingos. Sin embargo, no todo fue guerra y confrontación. Hubo intervalos en que los intereses vikingos e irlandeses coincidieron. Los líderes nórdicos se emparentaron con dinastías irlandesas, se unieron a ejércitos dirigidos por reyes gaélicos o acogieron a guerreros locales en sus propias filas. Se desarrolló una fusión intrincada de tradiciones gaélicas y nórdicas en ámbitos que iban desde el adorno personal hasta la forma de las embarcaciones, creando una civilización híbrida que enlazaba las viejas herencias celtas con las redes dinámicas del mundo vikingo. Entretanto, otro linaje de vikingos se dirigió a Francia y dejó un legado perdurable en el Bajo Sena. En un reino sacudido por luchas internas tras la muerte de Carlomagno, las naves nórdicas remontaron con audacia los grandes ríos, saqueando villas y monasterios. Ni siquiera París estuvo a salvo, pues los vikingos sitiaron la ciudad en varias ocasiones. Los gobernantes carolingios, incapaces de reunir defensas navales eficaces, recurrieron a pagos o concesiones oficiales de tierras para mantener a raya a los saqueadores. Uno de los acuerdos más decisivos tuvo lugar en 911, cuando el rey Carlos el Simple ofreció territorio a un caudillo vikingo llamado Rollo,
a cambio de paz y de un juramento de fidelidad. Ese pacto sentó las bases de la región que acabaría conociéndose como Normandía, un nombre procedente de hombres del norte. Rollo y sus seguidores nórdicos empezaron a asentarse en el valle inferior del Sena. Se casaron con mujeres locales, aprendieron la lengua galo-romance y adoptaron poco a poco el cristianismo. En pocas generaciones surgió una cultura que combinaba la audacia escandinava con las estructuras feudales francas, perfeccionó tácticas de caballería y la construcción de castillos. En el plazo de un siglo, estos normandos eran reconocidos no solo como una potencia regional, sino como una de las culturas militares más formidables de Europa. Extendieron su influencia mucho más allá del Sena, participaron en la conquista de Inglaterra en 1066 y fundaron enclaves en tierras mediterráneas. La fundación de Normandía destaca como un ejemplo clave de cómo las incursiones vikingas, vistas al principio como una plaga, evolucionaron hasta convertirse en una entidad política estable y poderosa cuyos gobernantes trazaban su linaje hasta antepasados navegantes de Escandinavia. En las mismas décadas en que los vikingos se asentaron en las islas británicas y a lo largo de los ríos francos, otra oleada migratoria se aventuró hacia el oeste, al Atlántico Norte. La impulsaban relatos de tierras sin reclamar y el deseo de escapar de la creciente centralización en ciertas partes de Escandinavia. Estos colonos se enfrentaron a algunos de los mares más salvajes del hemisferio norte. Sus travesías se extendieron más allá de las islas británicas hasta los límites del mundo conocido, fundando asentamientos en lugares que ningún europeo había intentado cultivar antes. Islandia atrajo a los primeros pobladores nórdicos hacia finales del siglo IX. Según las sagas islandesas posteriores, el primer poblador permanente fue Ingólfr Arnarson, quien reclamó un lugar cerca de la actual Reykjavik después de arrojar al mar sus pilares del asiento alto y jurar edificar allí donde las olas los depositaran. Otros llegaron pronto, muchos al parecer huyendo de los esfuerzos unificadores del rey Harald Cabellera Hermosa en Noruega, quien exigía lealtad a unos caudillos poco acostumbrados a inclinarse ante un solo señor. Los recién llegados hallaron que los paisajes volcánicos de Islandia eran a la vez austeros y en las zonas bajas extrañamente fértiles, adecuados para el pastoreo de ovejas y ganado. En pocas décadas ya había suficientes colonos para fundar el Althing en torno al año 930. Esta asamblea funcionaba como un parlamento nacional, donde se dirimían disputas y se recitaban las leyes. En una tierra sin reyes, cada caudillo ejercía poder en su distrito, pero las decisiones jurídicas cruciales se tomaban de manera colectiva en esas reuniones anuales. Las sagas compuestas en Islandia generaciones más tarde conservaron relatos de venganzas, exploraciones y genealogías, trazando un retrato vívido de una sociedad nórdica trasplantada a un entorno agreste. Más allá de Islandia, los exploradores se aventuraron aún más lejos. Erik el Rojo, desterrado de Noruega e Islandia por disputas violentas, zarpó hacia el oeste hacia finales del siglo X y divisó una tierra grande y helada. Al elegir el nombre Groenlandia como gancho para atraer colonos, regresó finalmente con suficientes voluntarios para fundar 2 colonias principales en la costa suroccidental de la isla. Pese a inviernos implacables, aquellas comunidades nórdicas establecieron granjas e incluso un obispado. Exportaban marfil de Morsa y pieles a Europa a cambio de herramientas de hierro y otras necesidades. Los restos arqueológicos muestran sólidas viviendas de piedra y turba, junto con iglesias que sugieren un compromiso duradero con el culto cristiano, una vez que esa fe arraigó a comienzos del siglo XI. Durante los siglos siguientes, las colonias de Groenlandia oscilaron entre una supervivencia precaria y un lento declive,
desapareciendo finalmente en plena Baja Edad Media a medida que el clima y el aislamiento pasaban factura. Los viajes más audaces, sin embargo, cruzaron la última brecha entre Groenlandia y Norteamérica. En torno al año 1000, Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, navegó hasta unas tierras que llamó Helluland, Markland y Vinland, que se identifican con la isla de Baffin, Labrador y Terra Nova. Los exploradores nórdicos se asentaron brevemente en Lands o Meadows, en el norte de Terra Nova, dejando edificios y objetos que los arqueólogos desenterraron más tarde en el siglo XX. Las sagas narran encuentros con los pueblos indígenas, a quienes los nórdicos llamaban Skrallings, describiendo momentos tanto de comercio como de conflicto. Aunque la colonia de Vinland tuvo vida corta, quizá 1 o 2 décadas, esas travesías constituyen el primer contacto europeo conocido con las Américas. El abandono del asentamiento se debió probablemente a la distancia, al apoyo limitado de Groenlandia y a escaramuzas ocasionales con los habitantes originarios de la tierra. Con todo, la hazaña queda como testimonio de la pericia marinera y de la curiosidad inquieta de los vikingos, que ampliaron los márgenes del saber europeo siglos antes de Colón. Al desplegarse por el Atlántico Norte, los vikingos demostraron que no eran solo saqueadores destructivos. En Islandia crearon una comunidad moldeada por la ley y la literatura. En Groenlandia desafiaron un clima inhóspito durante generaciones, tejiendo lazos comerciales con Europa desde una base situada al borde del Ártico. En Vinland pusieron a prueba, aunque brevemente, las posibilidades de un nuevo continente. Para muchos que rastrean su linaje hasta esos asentamientos, el espíritu de exploración e independencia sigue siendo central en la memoria de la era vikinga. Mientras los ejércitos avanzaban por Inglaterra e Irlanda y las flotas de guerra surcaban los ríos de Francia, otro contingente de pioneros vikingos cruzaba en silencio las aguas más implacables del mundo, reclamando nuevas fronteras donde pocos habían pensado buscar. Sus empresas permanecerían en gran medida desconocidas fuera de las sagas y de rumores dispersos hasta que la arqueología y la investigación modernas revelaron toda la amplitud de la ambición nórdica en el mundo atlántico. Mientras algunas bandas guerreras nórdicas saqueaban las costas atlánticas, otros grupos dirigieron su mirada hacia Oriente y navegaron los ríos que se extendían por las enormes llanuras de lo que más tarde sería Rusia, Ucrania y regiones aún más allá. La mayoría de estos aventureros procedía de la actual Suecia y buscaba comercio y oportunidades más que una conquista total. Ellos siguieron vías fluviales como el Dnieper y el Volga, utilizando sólidos dracars adaptados a la navegación interior, fáciles de remar contra corrientes lentas y lo bastante ligeros para ser transportados por tierra alrededor de rápidos peligrosos. A lo largo de estas rutas, los nórdicos se toparon con comunidades finoúgricas y eslavas e intercambiaron pieles, cera y miel por la plata y los tejidos que llegaban poco a poco desde el mundo islámico y desde Bizancio. Con el tiempo, estos comerciantes, conocidos en algunas crónicas como varegos, fundaron o tomaron el control de asentamientos clave que se convertirían en los primeros núcleos urbanos. Staraya Ládoga, llamada Aldeyjuborg por los nórdicos, surgió como un bastión crucial junto al lago Ládoga, y Novgorod, Holmgard, creció más al sur actuando como portero hacia redes fluviales más profundas. Aunque los lugareños a veces chocaban con estos forasteros, podían formarse alianzas. Según relatos posteriores, un caudillo nórdico llamado Rurik se asentó en Novgorod alrededor del año 862 y fundó una línea dinástica que extendió su alcance hasta Kiev. A finales del siglo IX, el príncipe Oleg tomó Kiev a orillas del Dnieper y erigió un bastión que controlaba la entrada al Mar Negro. Así nació la Rus de Kiev,
una entidad política tejida con hilos escandinavos, eslavos y de otros orígenes culturales. Desde Kiev, príncipes nórdicos encabezaron expediciones hacia el sur con la mira puesta en los ricos mercados de Constantinopla, Miklagard en lengua nórdica antigua y en los califatos islámicos. Tratados comerciales con Bizancio otorgaron a estos varegos permiso para realizar negocios en la capital imperial. Sin embargo, en ocasiones esas embajadas se convirtieron en incursiones. Las crónicas mencionan flotas de la Rus atacando Constantinopla o pueblos costeros cuando fracasaban las negociaciones. Los emperadores bizantinos, impresionados por la destreza combativa de estos guerreros septentrionales, acabaron reclutándolos en una guardia de élite. Conocidos como la Guardia Varega, estos mercenarios servían de protectores personales del emperador, combinando la fiereza vikinga del campo de batalla con una lealtad creciente al oro y al prestigio bizantinos. Los testimonios de testigos presenciales como el diplomático árabe Ahmad ibn Fadlan subrayan la singularidad cultural de los comerciantes nórdicos en Oriente. Describió a hombres altos y tatuados que celebraban rituales solemnes durante un funeral naval, sacrificando riquezas y en ocasiones un esclavo para acompañar al difunto en la otra vida. En los bulliciosos mercados a lo largo del Volga, estos norteños cambiaban esclavos, ámbar y pieles de reno por dirhams de plata acuñados en ciudades lejanas como Bagdad o Samarcanda. A lo largo de generaciones, muchos colonos nórdicos se mezclaron por matrimonio con familias eslavas locales y adoptaron gradualmente el cristianismo ortodoxo oriental, fusionando costumbres nórdicas con tradiciones autóctonas. Para el siglo XI, el carácter escandinavo original de la élite de la Rus había evolucionado hasta convertirse en una dinastía netamente eslava, con príncipes que llevaban nombres cristianos y forjaban lazos con cortes europeas mediante matrimonios. Aunque estos vikingos orientales dejaron menos incursiones célebres que sus parientes occidentales, su legado fue igualmente transformador. Sentaron las bases de centros urbanos, crearon extensas redes comerciales desde el Báltico hasta el Mar Negro y moldearon la formación de los estados medievales en la Europa oriental. Al forjar el reino de la Rus de Kiev, demostraron que la influencia vikinga no se limitaba al saqueo marítimo. Prosperaba como una red de comerciantes, mercenarios y colonos que labraban nuevos destinos a lo largo de cada corriente navegable. En las primeras etapas de la Edad Vikinga, las creencias paganas regían la vida nórdica y unían a las comunidades con dioses como Odín, Thor y Freya. Los entierros en barcos, los sacrificios de animales y la atenta observancia de los rituales estacionales resultaban esenciales para conservar la buena fortuna. Hacia finales del siglo X y comienzos del XI, sin embargo, el panorama religioso de Escandinavia había cambiado de forma drástica. Misioneros cristianos procedentes de las tierras francas, la Inglaterra anglosajona y otros lugares avanzaron hacia el norte y hallaron una mezcla de indiferencia, hospitalidad o franca hostilidad. No obstante, bajo la superficie se movían corrientes políticas. Los reyes más ambiciosos comprendieron que abrazar el cristianismo podía consolidar su poder y vincularlos con el mundo cristiano en general. Dinamarca abrió el camino. El rey Haraldo Dienteazul, que gobernó entre mediados y finales del siglo X, proclamó en la piedra de Jelling que había convertido a los daneses al cristianismo. Aquel respaldo real no transformó de inmediato a toda la población, pero obligó a los caudillos a replantearse antiguas lealtades. Surgieron iglesias junto a santuarios paganos y las piedras rúnicas empezaron a invocar a Cristo en lugar de a Thor. El arte y las inscripciones de estas piedras también evolucionaron en estilo, reflejando una transición cultural más amplia. En Jelling, concretamente,
Las piedras encargadas por Araldo exhibían una forma decorativa singular que más tarde influiría en lo que los estudiosos modernos denominan estilo de Jelling, una fase del arte vikingo célebre por sus motivos animales entrelazados y diseños a modo de cintas. En toda Escandinavia, desarrollos artísticos parecidos reflejaban las transformaciones sociales y religiosas que marcaron finales del siglo X y comienzos del XI. Los estilos anteriores, como el borre, caracterizado por bestias que se aferran y patrones de nudos, y el mamen, con follaje y animales más elaborados, se dieron paso a las formas de Ringerike, con gráciles zarcillos y criaturas estilizadas, y finalmente al elegante estilo Urnes. Este se distingue por animales esbeltos y serpenteantes entrelazados en motivos fluidos. Tales diseños aparecían no solo en piedras rúnicas, sino también en metalistería, tallas de madera y objetos de uso cotidiano, demostrando que el arte podía tender un puente entre el simbolismo pagano y el cristiano. Incluso cuando los gobernantes vikingos adoptaban nuevas prácticas de fe, mantenían su gusto por la ornamentación minuciosa, que honraba las antiguas tradiciones artesanales al tiempo que integraba imaginería cristiana. La historia de Noruega fue más tumultuosa. Conversos tempranos como Hakon el Bueno batallaron para imponer la nueva fe frente a la férrea oposición de jefes aferrados a los dioses ancestrales. Reyes más enérgicos como Olaf Tryggvason y Olaf Haraldsson, venerado después como San Olaf, recurrieron tanto a la diplomacia como a la coerción para quebrar la resistencia pagana. Las sagas relatan cómo Olaf Tryggvason recorría la costa obligando a los jefes locales a aceptar el bautismo o afrontar la ejecución. Aunque sus métodos fueron duros, muchas comunidades acabaron reconociendo la nueva religión, respaldadas por la autoridad del rey. Tras la muerte de Olaf Tryggvason, resurgió la resistencia, pero Olaf Haraldsson prosiguió la misión, y su santidad póstuma robusteció la identidad cristiana en Noruega hasta el punto de que, hacia mediados del siglo XI, los grandes ritos paganos habían prácticamente desaparecido. El proceso en Suecia fue más lento. El antiguo templo de Uppsala seguía siendo un célebre centro de culto nórdico. Los reyes que adoptaban el cristianismo se enfrentaban con frecuencia a la reacción de facciones paganas. El conflicto alcanzó un punto de inflexión dramático cuando, según se cuenta, el templo fue destruido a finales del siglo XI bajo el reinado del rey Inge el Viejo, hecho que simbolizó el colapso definitivo de las principales prácticas paganas. Para el año 1100, la religión oficial en Dinamarca, Noruega y Suecia era la cristiana, por dispareja que resultara su observancia en distritos apartados. Este cambio general transformó la sociedad escandinava. Los jarls enfrentados quedaron sometidos a monarcas vinculados con las estructuras eclesiásticas internacionales. El comercio de esclavos disminuyó de forma paulatina, pues esclavizar a correligionarios cristianos suscitaba una condena creciente. Las leyes eclesiásticas reformaron las costumbres matrimoniales y los derechos sucesorios, modificando la posición de las mujeres en ciertos ámbitos. La cultura escrita latina complementó las antiguas tradiciones rúnicas y permitió a los reyes llevar registros más sistemáticos. Algunas prácticas vikingas, los entierros en barcos, las incursiones a gran escala y la veneración pública de los dioses nórdicos comenzaron a desvanecerse en la memoria. Para la Europa en su conjunto, la cristianización cambió la imagen de los escandinavos, que pasaron de ser saqueadores paganos a aliados potenciales, socios comerciales o incluso participantes en empresas más amplias como peregrinaciones y cruzadas. Estos cambios no sucedieron de manera uniforme ni exenta de conflictos. Sin embargo, para el siglo XI la transformación era inconfundible y las sociedades que antaño enviaban asaltantes rumbo al Lindisfarne se presentaban ya como reinos europeos dispuestos a equipararse con los estándares políticos y religiosos de sus vecinos meridionales.
En septiembre de 1066, un legendario rey guerrero llamado Haraldo Hardrada condujo una flota noruega hacia Inglaterra. Anhelaba reclamar el trono inglés, convencido de que su sangre real y sus credenciales vikingas lo convertían en un sucesor digno. En la batalla de Stamford Bridge, a las afueras de York, sus fuerzas se enfrentaron al rey inglés Haroldo Godwinson. La ferocidad de aquel combate igualó a las sagas vikingas más grandiosas, pero el ejército de Hardrada fue superado en maniobras. Murió en la refriega y su sueño de conquista se deshizo ante las lanzas inglesas. Los historiadores suelen señalar esta derrota como el final simbólico de la era vikinga. Nunca más un rey escandinavo emprendería una invasión tan grandiosa de Inglaterra apoyado únicamente en el derecho de la fuerza. Sin embargo, la ironía llegó con rapidez. Tan solo 3 semanas después, los normandos dirigidos por el duque Guillermo, descendientes de vikingos asentados en Francia, vencieron al mismo rey inglés en Hastings. Mientras la flota de Hardrada llegó con el viejo ethos de atacar y conquistar, la invasión de Guillermo se presentó con ornamentos feudales, respaldo papal y caballería montada, reflejo de cuánto había evolucionado la herencia nórdica bajo la influencia continental. En cierto modo, Guillermo el Conquistador completó lo que los vikingos anteriores en Inglaterra no habían logrado, la toma de la corona inglesa, pero lo hizo como señor feudal de Normandía, no como un rey del mar nórdico. Entretanto, en Dinamarca, Noruega y Suecia, la autoridad de los monarcas cristianos se volvió más centralizada. Los jarls, que antaño vagaban a su antojo o levantaban ejércitos privados para saquear en el extranjero, vieron sus ambiciones recortadas por reyes más fuertes interesados en la estabilidad. La proliferación de castillos y ejércitos permanentes en Europa volvió menos lucrativos y mucho más peligrosos los asaltos costeros. Cuando los vikingos aún ansiaban guerra y gloria, servían cada vez más como mercenarios o se embarcaban en campañas autorizadas, por ejemplo, en la Guardia Varega de Bizancio, en lugar de emprender incursiones independientes. Las defensas en Britania y los territorios francos mejoraron, y las comunidades monásticas fortificaron sus valiosos bienes. Ya no prevalecían las condiciones antiguas que habían permitido a pequeños grupos de asaltantes embarcados aterrorizar costas lejanas. Aún así, la influencia nórdica permaneció arraigada en muchos rincones del continente. En el Danelau, familias de origen escandinavo se habían mezclado con anglosajones, dejando huella en el idioma y en el gobierno local. En Normandía, los descendientes de vikingos se convirtieron en algunos de los conquistadores más ambiciosos de Europa, avanzando hacia Sicilia y más allá. A finales del siglo XI, señores normandos como Roberto Guiscardo y su hermano Rogelio I habían tallado principados en el sur de Italia, ampliando gradualmente su dominio sobre la isla de Sicilia. Allí fundieron influencias latinas, griegas y árabes, creando un reino vibrante y multicultural. Más tarde, los príncipes normandos también participaron en la Primera Cruzada, llevando consigo un ethos guerrero que bebía en parte de su herencia vikinga. Figuras como Bohemundo de Tarento, hijo de Roberto Guiscardo, encabezaron contingentes normandos en Tierra Santa, reforzando su reputación como soldados formidables y líderes sagaces. En las islas escocesas, en Orcadas y en partes de Irlanda, la cultura nórdico-gaélica floreció durante siglos, moldeando el arte, la política y el comercio. Pero la era de los señores del mar paganos, que caían sobre las costas cristianas en busca de tesoro y fama, ya se había desvanecido. Al concluir el siglo XI, los reinos de Escandinavia se asemejaban a sus vecinos europeos tanto en la fe como en la estructura política, clausurando de facto la era vikinga como fenómeno histórico. Aquellas últimas batallas de 1066 subrayaron el orden cambiante. La derrota de Haraldo Hardrada en Stamford Bridge sigue siendo uno de los finales más dramáticos de la historia.
la última resistencia del viejo espíritu de saqueo frente a una Inglaterra armada con tácticas mejoradas y un rey capaz. Antes de que terminara aquel año, el triunfo normando en Hastings selló el destino de la isla. En ese sentido, la era vikinga concluyó con un giro inesperado. No con el triunfo de un gran ejército nórdico, sino con la victoria de una dinastía que debía su ascendencia a antepasados vikingos y, sin embargo, se había convertido en algo completamente distinto. La herencia nórdica persistiría en la lengua, la cultura y las líneas de sangre, testimonio de cómo unas pocas generaciones de marinos del norte sacudieron y luego remodelaron la Europa medieval. De saqueadores a gobernantes, los vikingos dejaron una huella que sobrepasó todo lo que sus primeros adversarios pudieron prever. Sus descendientes en Normandía, ya muy alejados de las naves de madera, moldearon el destino de Inglaterra y más tarde se expandieron por el Mediterráneo. Más al oriente, los varegos que se asentaron a lo largo de las rutas fluviales ayudaron a dar origen a la Rus de Kiev, un poderoso estado que influiría en la formación de Rusia, Ucrania y Bielorrusia. A través del Atlántico Norte, costas antaño desiertas conservan aún vestigios de asentamientos nórdicos, mientras que en las islas británicas, los topónimos, las palabras dialectales e incluso las firmas genéticas revelan la profundidad de la mezcla vikinga. Sus legados culturales y tecnológicos, técnicas de construcción naval, asambleas legales y arte, se propagaron por regiones antaño aterrorizadas por incursiones repentinas. Con el tiempo, la historia vikinga pasó de episodios de estragos a contribuciones duraderas en gobernanza, comercio y exploración. Las sagas y las piedras rúnicas evocan las hazañas de reyes y marineros comunes por igual, cautivando la imaginación mucho después de que los arcos fueran descordados y las espadas depositadas. Hasta hoy, los medios modernos y los estudios académicos mantienen viva la era vikinga, asegurando que su reputación de ferocidad e innovación siga fascinando.